Con esta primera conferencia de esta segunda jornada sobre la amistad de don Rubén y Alberto Falchonel. Hacemos una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me han pedido que hable sobre la relación del Tata con mi padre. Yo no puedo precisar exactamente el momento en que se conocieron, porque yo era muy chiquita. Pero sí que fue acá en Mendoza. Ninguno de los dos nació acá, pero en esta tierra se casaron y formaron familia. No sé cómo puedo hablar yo de mi querido Tata y de su Blanquita sin decir que me sentí un poco más huérfana cuando desaparecieron. Él que era como un segundo padre para mí, de Blanquita que fue como una segunda madre. ¿Qué los unía a Alberto y al Tata? Tantas cosas, además de la atracción natural y sobrenatural, por las que se inicia y se mantiene una amistad asentada sobre principios comunes y un juicio parejo acerca de los acontecimientos. Pero es necesario precisar aquí, y encontramos como uno de sus puntos de confluencia fue la admiración por Morras, lúcido guía en volver a Francia que aquellos llevaban en su sangre y en sus afectos al orden derribado por la Ilustración y la consecuente revolución, que significaba su verdadera grandeza y que en la cabeza de sus reyes la constituyen primogénita de la Iglesia. Por cierto que la revolución extendió sus males, aunque determinados reductos ofrecían una resistencia que permitía conservar y transmitir lo recibido. Aquí tuvo una particular participación una empresa, la Universidad Nacional de Cuyo, entonces la más joven de Argentina, que a pesar de su carácter oficial, difundió la cultura cristiana en mucho mayor medida que tantas que se llaman católicas y no lo son. Fue en este ambiente en donde Alberto y Rubén, con su talento y esfuerzo, junto a muchos amigos, desarrollaron una verdadera y eficaz tarea educativa sin parangón en la historia reciente. El maestro Suárez, su familia, los comadrán, bueno, había gente, había pastores que vigilaban para proteger a su rey. Yo recuerdo que hace casi 60 años, a su regreso de la primera sesión del concilio, Monseñor Alfonso María Buteler, arzobispo de Mendoza, en una misa celebrada en San Nicolás, yo estaba presente, advirtió que tal asamblea, que tal el concilio era una acción encaminada para contentar al anglicanismo y a la masonería, para destruir a la Iglesia. Sobre el mismo prelado, Guido Soaje contaba que una distinguida dama cordobesa acudió a su consejo porque, embarazada de su tercer hijo y diagnosticada de un problema cardíaco, los médicos le indicaron que debía abordarlo recibiendo como respuesta, con la pesada mano episcopal sobre su hombro, que tuviera confianza. Después tuvo 6 hijos más. Situación sobre la que el maestro acotaba que así procedían los obispos de antes.
Mas ese panorama cambió, entre otras cosas, por los vientos conciliares que no trajeron la anunciada primavera en la que no hubo un solo día de sol, según lo reconocía el mismo Papa Pablo VI, sino una tormenta que sacudió a la Iglesia y a la sociedad, resultado que en gran medida se logró por la condena de la acción francesa que produjo el alejamiento de un Maritain convertido al modernismo y que fue el ideólogo del Concilio Vaticano II. Viene a cuento relatar la entrevista que tuvieron mi padre y el Juan Carlos Goyeneche poco después del concilio con el entonces Monseñor Zamoré, viejo conocido de mi padre, que había sido camisanera. Los recibió en su despacho del Vaticano y les preguntó: ¿avete el denaro? Poquito. Porque aquí todo se arregla con plata. Indagado acerca de la deriva en que estaba cayendo la Iglesia en este pontificado, dio como explicación el visceral antifascismo de Pablo VI, en fin, por su democratismo, diría yo, de lo que se puede construir, que no solo una mala religión lleva a una mala política, sino que también una mala política lleva a una mala religión. Hubo que reconstruir desde los cimientos, y para ello estaban el ejemplar matrimonio Calderón Robelo, que desde el principio apoyó y posibilitó el establecimiento en Mendoza de la fraternidad, aunando esfuerzos con algunos más, quienes, valiéndose en muchos casos de medios precarios, pero con la eficacia suficiente para expandirse y alcanzar un desarrollo admirable como el que se presenta ante nuestros ojos. Hablando de medios precarios, viene a cuento la respuesta que Tata Calderón dio a unas señoras muy preocupadas en las elecciones del 83 de que triunfara el peronismo y volvieran a quemar las iglesias. Mientras que no me quemen la mueblería. O aquella otra dama que, viendo salir a un grupo de feligreses de un local que no tenía apariencia de iglesia, preguntó si eran una secta, a lo cual el Tata respondió que no, que era lo que quedaba de la iglesia. De la Iglesia Católica, por supuesto. No fue una tarea fácil, pero la hizo posible indudablemente una vida puesta al servicio de la verdad y no condicionada a oportunismo ni conveniencias personales. Como me dijo una vez Elena, nuestros padres pudieron prestar dicho servicio porque nunca fueron asalariados eclesiásticos. Mendoza, con su magnífica iglesia, su escuela, con su convento, con su animosa feligresía, con sus vocaciones, es hoy una floreciente cristiandad que fortalece nuestra esperanza en un tiempo mejor, aún para nuestra patria, de manera similar a Altagracia, a la que debemos agregar a Nizacate, Chinahuida, La Reja, esta última bajo la paternidad del seminario, que a la manera de las antiguas abadías convoca a su alrededor. Ahora, tras establecer los grandes trazos, vuelvo a nuestra pequeña historia, la de la amistad fraterna de Tata Calderón y Blanquita y Alberto y Elsa, que superadas las distancias físicas en los últimos años, fue permanente. Pero cuando la ocasión las aproximaba, surgía el reencuentro. Recuerdo que cuántas veces vino el Tata a Buenos Aires, fuese por congresos o ceremonias en el seminario, la prolongada visita era inevitable y la alegría indescriptible. Esa amistad perdura, como es característico en el ambiente de la tradición, que no se da en otros ambientes próximos. Es la amistad de las generaciones donde podemos decir que los hijos de nuestros amigos son amigos de nuestros hijos. En esta
sucesión sucesión abierta, el primer lugar inminente le corresponde al tío Lupa, que además de la franca amistad prodiga los beneficios propios de su oficio, brindando la asistencia espiritual a María José, a mí y a nuestros hijos. ¿Qué hablar de la amistad de Eduardo y Esteban, quienes emplearon sus talentos en aquella trinchera del nacionalismo y del lefebrismo que fue la página de esa argentinidad? También del padre José Antonio, uno de los soportes intelectuales de la Escuelita de la Reja, en la que tengo el gusto y el honor de frecuentar. Y Elena, Laura, Marianita, Marcela, Peque, Diego, Eduardo, que aunque nos veamos pocos, son simplemente los hermanos que me quedan ante la ausencia de los que partieron. Buenos Aires, y venía de mi empresa, que era una empresa fantasma porque no hacía nada, pero bajaba ahí por la calle Santa Fe, cruzando Libertades, donde vivían ustedes, yo iba bastante seguido yo. De pronto veo cruzar a toda velocidad Alberto por la calle Santa Fe porque había parado un taxi. Don Alberto, ¿a dónde va? Hay una conferencia de Monseñor Lefebvre, que yo ni me había enterado. Me subo al taxi con él y me fui. Fue la primera vez que encontré a Monseñor Lefebvre. Fueron días antes de decidirme a entrar al seminario, que no tenía ni idea que días después me iba a decidir a entrar al seminario. Un poco curioso, pero... Y realmente el primer encuentro con Monseñor, que realmente me impresionó muchísimo. De verlo con los sacerdotes en la fraternidad, con el padre Forro, el padre Morelo, que era el director del seminario, el padre de Galarreta, pero todas esas sotanas y sobre todo esa claridad, sencillez, fuerza de Monseñor Lefebvre. Realmente, confieso que evidentemente no fue una conexión directa, decir, porque lo veo, me voy al seminario, pero evidentemente por algo estuvo ahí. Y con don Alberto. Me acuerdo, me acuerdo de pocas cosas, pero sí, de verlo cruzar la calle, paró el taxi del otro lado de Santa Fe y me fui con él, así que o sea, le debo se le debe a Alberto, en parte. evidentemente estuvo ahí.